Bienvenido a este su programa La Verdad en Jesucristo. Vamos a tratar de desarrollar en este corto video el tema de lo que es la fornicación y el adulterio. Vamos a hacerlo según la palabra, no según los púlpitos o según muchos hombres se le ha ocurrido hablar referente a este tema, porque se han apartado de la verdad de lo que el Señor habla en las Escrituras. Primero y antes que nada, Hebreos capítulo 3 en el verso 4 dice lo siguiente. Dice así su palabra. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. En este contexto el Señor no solamente juzga, sino que condena, porque todo aquel que fallece o que pierde la vida estando en este tipo de estilo de vida, entonces pierde su alma. Obviamente si ya está dentro del conocimiento de la verdad, no si aquel muere sin este conocimiento. Entendamos que el fornicario y el adúltero son dos tipos de personas diferentes. El fornicario es aquel el cual obviamente no está casado y tiene una vida de convivencia o convive con alguien que no es su esposa, valga la redundancia, porque no está casado y tiene intimidad sexual. Ese es el fornicario. ¿Cómo podemos darnos cuenta de este detalle? Primero de Corintios capítulo 7, en el primer verso, la palabra dice que bueno le fuera al hombre estar solo, pero por causa de las fornicaciones, o sea, está solo, pero las fornicaciones, comparando que estando solo, que está en su deseo y concupiscencia carnal, entonces cada uno tenga su propia mujer y cada mujer tenga su propio marido. Ahí está exhortándole para que se case y no lleve una vida de fornicación, porque esto a los ojos de Dios es desagradable, del cual ya leí recientemente, va a ser condenado por tales acciones. Ahora bien, uno de los textos de la palabra que más se ha tergiversado durante mucho tiempo es Mateo capítulo 19. Lo mismo que expresa Marcos capítulo 10. La diferencia es que Marcos capítulo 10 no utiliza la palabra fornicación, sin embargo Mateo 19 sí lo dice. Pero se sostiene el contexto de que en el hecho de que está casado el hombre y se une a otra mujer, a otra que no sea su esposa, es llamado adúltero. Asimismo, como si la mujer se une a otro hombre, ella es llamada adúltera. Por lo tanto, cuando habla de fornicación, habla exclusivamente del que no está casado. Vamos a entender este texto que es cuando Jesús habla con los fariseos. Capítulo 19 de Mateo, leamos desde el verso 5 en adelante y dice, y dijo, por esto el hombre dejará a padre y a madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Es para toda la vida. Así que no son ya dos más, sino una sola. Por tanto, lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre, que no lo separe el hombre. Y le dijeron, porque pues mandó Moisés a dar carta de divorcio. Entendamos que Malaquías, el profeta Malaquías expresa en el capítulo 2, verso 16, que Dios odia el divorcio, Dios no está de acuerdo con el divorcio. Pero aquí la pregunta que le hacen los fariseos, ¿por qué Moisés entonces le permitió dar carta de divorcio? Aquí el Señor Jesús, que es más grande que Moisés, es enfático en decir que Moisés lo permitió ya estando en un punto de que los fariseos le insistían, que las personas en aquellos tiempos le insistían con esto. Entonces la palabra aquí dice, Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón os permitió repudiar a vuestras mujeres, pero esto fue enfático en decir que es de aquellos que son duros de corazón, que no son capaces de perdonar, que su corazón se engrosa en una raíz de amargura y por eso obviamente están en el punto que llevan al divorcio, cuando el Señor no está de acuerdo con esto. Y por eso se va al principio, porque desde el principio no fue así. ¿Por qué se va al principio? Porque al principio Dios creó a Adán y a Eva. No creó a Adán con Eva, Carolina, Carmen, etcétera, ni tampoco a Eva con Adán, con Carlos, con José. No, sino con un solo hombre y una sola mujer. En Romanos capítulo 7, desde el verso 1 al 2, la palabra bien expresa que el hombre está atado a la ley de su mujer mientras ella vive y ella está atada a la ley de su marido mientras él vive. Pero si uno de los dos muere, entonces recientemente queda libre de la ley del marido o de la ley de la mujer. Cuando muere, mientras está en vida, si él se casa con otra, él es adúltero. Y si ella se casa con otro, ella es adúltera. Ahora bien,
El texto que viene siendo muy, pero muy tergiversado y lo usan para engañar es el verso 9. Y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer salvo por causa de fornicación, entonces aquí está la alternativa. ¿En qué aspecto está o es legítimo el tema del divorcio? Cuando se lleva a cabo un segundo matrimonio del cual obviamente el primero se disolvió con divorcio y este segundo, que ante los ojos de Dios no es correcto, ni tampoco un tercer matrimonio, ni tampoco un cuarto matrimonio, entonces debe disolverse de la misma manera en que se disolvió aquel que fue el primero, el cual sí es el legítimo a los ojos de Dios. Quiero ser bastante claro para que puedan entender. Esto es un corto video y estoy tratando de ser lo más explícito posible para que se pueda entender. Bien claro, el Señor no está de acuerdo con el divorcio. ¿Y cómo podemos entender esto? Independiente de que usted diga que no conocía o no, porque el Señor Jesús sostuvo un diálogo con la mujer samaritana. En el libro de Juan capítulo 4 bien estableció que cuando la mujer se acerca a hablar del agua de vida, el Señor Jesús le dijo, ve y busca a tu marido. Y ella le dijo, no tengo marido. Bien has dicho el decir que no tiene, porque el que tú tienes ahora, que es el número 5, no es tu marido. O sea, la mujer se había casado 5 veces. ¿Cuántas veces tiene que casarse una persona para que realmente sea el matrimonio que realmente quiere? No, solamente una sola vez a los ojos de Dios está permitido unirnos y no como muchos piensan que ya como se unió en la intimidad sexual ya está casado, no. Tiene que ser con el certificado matrimonial, el cual Dios fue el que estableció este tipo de orden. Porque las autoridades terrenales están puestas por Dios para poder ordenar y poder convivir en común acuerdo al sistema en el que estamos. Ahora, obedecemos las leyes terrenales siempre y cuando no se contradigan con la ley mayor que es la de Dios, la que está inspirada en su palabra. Bien, para que podamos entender este punto cuando el Señor Jesús dice que a salvo de fornicación. ¿Por qué? Porque puede que el que esté casado se una con una que no es, que está soltera. ¿Y qué ocurre aquí? Que la que está soltera, ella comete fornicación al unirse con alguien que está casado, pero él comete adulterio. Él comete adulterio porque él es casado con otra y ella comete fornicación. Son dos tipos de personas diferentes. Pero esto debe disolverse de la misma manera en el que se disolvió el primero, como recién lo comenté. Por lo tanto, obviamente, debe cada uno volver a su mujer o a su marido. Y esto lo enseña el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 7, donde dice bien claro en el verso 10, en el verso 11, y si se separa, quédese sin casar. Y la alternativa, la segunda es o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. En otras palabras, el Señor permite la separación, pero no autoriza el divorcio, porque como recién mencioné, el divorcio es para aquellos de corazón duro. Esta enseñanza puede ser de edificación a todos aquellos que ven este video. Que el Señor Jesús le bendiga grandemente a todos.